Una pastora alemana preñada se tambaleaba en medio de una violenta tormenta de montaña y se detuvo frente a una vieja cabaña escondida en lo profundo de las montañas Blue y G. Su pelaje negro y marrón estaba empapado. Sus patas temblaban bajo el peso del agotamiento y cada respiración era agitada mientras el trueno retumbaba sobre los pinos. Apoyó una pata embarrada contra la puerta de madera, cargando 2 vidas por nacer que ya no podía proteger sola. Dentro, Jack Miller, un exeal de la Marina, estaba sentado al tenue resplandor de una hoguera moribunda, atormentado por la esposa que había perdido, la hija a la que había alejado y un dolor para el que ninguna guerra lo había preparado. Pero cuando abrió la puerta y vio los ojos firmes y suplicantes de Bella, algo dentro de él, algo que creía enterrado para siempre, comenzó a despertar. Lo que sucedió después en el corazón de aquella tormenta se convertiría en algo más que un rescate. Se convertiría en un milagro de misericordia, demostrando que a veces Dios envía esperanza en 4 patas cansadas y que incluso el alma más quebrantada puede encontrar el camino de regreso a casa. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y suscríbete si crees que Dios puede obrar milagros de las maneras más inesperadas. La lluvia caía sobre las montañas Blue Ridge como si el cielo se hubiera abierto, inundando los pinos negros, sacudiendo el techo de la cabaña y convirtiendo cada sendero estrecho en una cinta de lodo. Jack Miller estaba sentado solo dentro de la vieja cabaña de madera, escuchando cómo la tormenta golpeaba contra las paredes, como si toda la montaña quisiera ser conducida hacia ella. Tenía 47 años. Era alto y de hombros anchos, con la quietud de un hombre que alguna vez fue entrenado para moverse solo cuando el movimiento importaba. Su cabello castaño oscuro estaba corto por costumbre, aunque las canas comenzaban a acumularse en sus sienes como escarcha. Una mandíbula cuadrada, una nariz recta y unos tranquilos ojos azul grisáceos le daban la apariencia dura y curtida de un soldado. Pero las sombras cansadas bajo esos ojos contaban una verdad más silenciosa, ya que había sobrevivido guerras, huesos rotos, fuego enemigo y noches en las que la muerte había respirado tan cerca que le había empañado la piel. Sin embargo, lo único que nunca había aprendido a sobrevivir del todo era la ausencia de su esposa. Sarah Miller era de esas mujeres que la gente recordaba sin esfuerzo. Era delgada y elegante, de piel clara y cálida, cabello castaño rojizo que se rizaba salvajemente con la humedad y unos suaves ojos color avellana que podían convertir el silencio de Jack en algo menos aterrador. No era ruidosa, pero llenaba las habitaciones. Daba clases en el pequeño pueblo al pie de la colina. Horneaba pan fatal, pero se reía maravillosamente de ello y creía que todo ser herido merecía al menos una puerta abierta. 3 veranos atrás, un repentino accidente de carretera se la llevó antes de que Jack pudiera despedirse. Después de eso, algo dentro de él se replegó. Vendió la casa, ignoró a sus viejos amigos y se mudó a la cabaña donde nadie le preguntaba cómo estaba. Incluso Emma, su hija, se convirtió en una voz a la que no podía responder. Emma Miller tenía ahora 26 años, alta como su padre, pero de huesos más finos, cabello rubio oscuro, penetrantes ojos azul grisáceos y la expresión reservada de alguien que había aprendido que el dolor podía hacer desaparecer a los padres en vida. Al principio llamaba, luego enviaba correos electrónicos y después dejó de intentarlo con tanta frecuencia. Jack se decía a sí mismo que ella estaría mejor sin un padre que se había convertido en una habitación cerrada. Era el tipo de mentira que mantenía a un hombre con vida mientras lo consumía lentamente de hambre. Esa noche la cabaña olía a pino húmedo, humo viejo y café negro frío. El fuego en la chimenea de piedra ardía débilmente, proyectando una luz naranja inquieta sobre las paredes, Jack estaba sentado en un sillón desgastado con una manta sobre una rodilla, aunque en realidad no tenía frío, el frío que llevaba no tenía nada que ver con el clima. Vivía más profundamente bajo la memoria, bajo el músculo, en el lugar donde solía estar la risa de Sarah. Un trueno retumbó sobre la cresta. Las ventanas temblaron. Jack cerró los ojos y por un instante vio a Sarah de pie junto a la puerta años atrás, sonriendo a un gato callejero al que había convencido para que entrara durante otra tormenta. La misericordia no espera el momento perfecto. Se lo había dicho entonces, sosteniendo al animal tembloroso contra su suéter. Suele aparecer mojado, inoportuno y hambriento. Jack casi sonrió al recordar, pero la expresión murió antes de llegar a sus labios. Entonces llegó el sonido. Ni truenos, ni ramas, un suave rasguño en la puerta principal, seguido de un débil golpe. Jack abrió los ojos. Su cuerpo se quedó inmóvil como en los viejos tiempos militares, agudizando todos sus sentidos. La lluvia arreció. Esperó. Otro sonido llegó más bajo, esta vez casi engullido por la tormenta. Un tembloroso vino.
Nadie llegaba tan arriba en la cresta de noche. Ningún excursionista sobreviviría a los aludes de lodo que se formaban debajo del sendero. Jack buscó la linterna sobre la mesa y se puso de pie lentamente, con las rodillas rígidas, el corazón de repente más fuerte que la lluvia. Mientras cruzaba la habitación, una parte enterrada de él quería detenerse. La puerta se había convertido en algo más que madera y bisagras con el paso de los años. Era una línea divisoria entre el dolor que conocía y el mundo que podría volver a pedirle algo. Puso una mano en el pestillo. Por un segundo pensó en Sara, luego la abrió. El viento y la lluvia irrumpieron en la cabaña, fuertes y salvajes. El haz de la linterna atravesó la oscuridad e iluminó a un pastor alemán que estaba en el porche. Era joven, tal vez de 3 años, negra y marrón bajo el barro, su grueso pelaje pegado a su cuerpo, sus ojos ámbar brillantes de agotamiento. Estaba muy embarazada, su vientre bajo y tenso, sus costados temblando con cada respiración. Una oreja estaba alerta, mientras que la otra se doblaba ligeramente bajo el peso de la lluvia. Era de huesos fuertes y hermosa, como son hermosos los perros de trabajo, no delicada, sino de aspecto leal, hecha para la resistencia y el amor. Sin embargo, ahora sus patas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Levantó una pata como para llamar de nuevo, luego se tambaleó. Jack sintió que se le oprimía el pecho. La perra no parecía salvaje. Lo miró como si lo hubiera elegido, como si cada camino inundado y cada rayo la hubieran conducido a esa puerta. Sus ojos no contenían acusación, solo una súplica desesperada y firme. Jack se arrodilló lentamente, la lluvia empapando su camisa. El hocico de la perra rozó su mano cálida a pesar de la tormenta. Bajo su pelaje empapado, otra contracción recorrió su cuerpo. Jack comprendió entonces que no solo estaba pidiendo refugio, ella pedía una oportunidad. Detrás de él, la cabaña brillaba con la luz del fuego. Delante de él, la tormenta rugía como un dios antiguo, exigiendo que todo ser vivo se rindiera. Jack tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de los años presionar contra sus costillas. Podía cerrar la puerta y seguir siendo el hombre que el dolor había hecho, o podía dar un paso atrás y volver a ser responsable de algo vivo. Su voz salió ronca, casi sin usar. «Tranquila niña», susurró. «Entra». Abrió más la puerta y cuando la pastora alemana cruzó el umbral goteando lluvia y miedo sobre el suelo de madera, Jack supo que la montaña no le había enviado una visita, le había enviado una elección. Jack Miller cerró la puerta de la cabaña con el hombro, sellando el rugido de la lluvia, pero no la sensación de que la tormenta lo había seguido adentro. El agua corría del pelaje de Bella sobre el suelo de madera, formando charcos oscuros alrededor de sus patas temblorosas. La pastora alemana estaba justo después del umbral, con la cabeza gacha, los ojos ávar fijos en él, con una firmeza casi humana. Era grande para ser hembra, con la fuerza limpia de un perro de trabajo, su lomo negro oscurecido por la lluvia, sus patas bronceadas temblando de agotamiento, su vientre hinchado y tenso bajo el pelaje empapado. No había en ella salvajismo ni pánico repentino, solo una disciplina dolorosa, como si comprendiera que el miedo consumiría la última fuerza que le quedaba. Jack lo vio de inmediato. Los hombres en combate habían tenido ese aspecto antes. No tranquilos porque estuvieran a salvo, sino tranquilos porque derrumbarse era un lujo que no podían permitirse. «Tranquilo», murmuró, aunque su propia voz sonaba áspera y extraña en la habitación. «Lo resolveremos». La palabra «lo resolveremos» resonó extrañamente en la cabina. Durante años había sido un lugar de miradas. Me despierto, respiro, bebo café amargo, mantengo el fuego encendido, no contesto el teléfono. Ahora la habitación albergaba otro latido y quizás más de uno. Bella dio un paso hacia la chimenea, luego se detuvo cuando una contracción se apretaba en su cuerpo. Sus costillas se ensancharon, su mandíbula se apretó y un sonido bajo surgió de su pecho. No un grito todavía no, sino el profundo y contenido gemido de una criatura que intentaba soportar el dolor con dignidad. Jack se movió antes de que el pensamiento pudiera detenerlo. Cruzó hasta la chimenea, empujó 2 troncos partidos sobre las brasas y avivó la llama hasta que una luz anaranjada ascendió por la piedra devolviendo el calor a la habitación. La única lámpara en la que confiaba durante las tormentas era una vieja lámpara de aceite de latón que Sara había adorado, abollada cerca de la base y pulida de forma irregular por sus manos. La encendió con dedos que habían sostenido rifles, vendado heridas y una vez sostenido el rostro de Sara en las mañanas en que ella se reía de su horrible café. El resplandor de la lámpara se extendió suavemente por la cabaña, más suave que el fuego, convirtiendo las ventanas empañadas por la lluvia en espejos negros. Jack sacó una vieja manta de lana del baúl de cedro,
la que Sara había doblado años atrás con lavanda entre sus capas. El aroma se había desvanecido, pero no del todo. Resurgió cuando sacudió la manta y por un instante agudo, el dolor abrió la boca dentro de él. Casi se detuvo. Entonces Bella volvió a tambalearse y el dolor tuvo que esperar. Extendió la manta cerca del hogar, no demasiado cerca de las chispas, y se agachó junto a ella, moviendo los pies lentamente. Aquí dijo, esto es mejor. Bella miró la manta luego a él. Jack sabía que la confianza no era algo que los animales a quienes el mundo les había fallado dieran libremente. Se medía, se ponía a prueba, se ofrecía poco a poco. Por fin se subió a la manta y se acomodó con terrible cuidado, doblando una pierna, luego la otra, su vientre moviéndose pesadamente mientras se acomodaba de lado. Otra contracción llegó casi de inmediato. Esta fue más fuerte. Su cuerpo se arqueó a su alrededor y Jack sintió que una parte antigua y precisa de su mente despertaba. Evaluar, prepararse, hacer solo lo que ayude. Nunca había asistido partos en una cabaña durante una tormenta de montaña, pero había trabajado bajo presión. Había aprendido el lenguaje de la sangre, la respiración, el sac, el calor. Buscó toallas limpias en el estante, agua hervida que realmente no necesitaba, pero que quería lista. Se lavó las manos hasta que se le pusieron rojas y colocó un cuenco poco profundo cerca de la cabeza de Bella. Afuera, un trueno retumbó tan fuerte que las ventanas vibraron en sus marcos. Adentro, Jack se arrodilló junto a una perra de parto y trató de no dejar que sus manos acudir. Sara susurró una vez, no pidiendo un milagro exactamente, sino quizás instrucciones. Sarah Miller había sido delgada y de ojos brillantes, con rizos castaños que escapaban de cada pinza que usaba. Una pequeña cicatriz en un pulgar por un cuchillo de cocina y una misericordia obstinada que una vez lo había molestado porque no tenía sentido táctico. Ella había creído que la ternura era una forma de valentía, ya que había creído que la valentía significaba recibir fuego sin pestañear. Ahora, viendo a Bella jadear a través de otra ola de dolor, se preguntó si Sara había entendido la guerra mejor que él. El primer cachorro llegó después de un lapso de tiempo que pareció a la vez interminable y violentamente breve. Bella se esforzó, sus patas raspando contra la manta, sus orejas hacia atrás, mientras la lluvia azotaba el techo de la cabaña. Jack se mantuvo quieto hasta que el movimiento importó. Entonces apareció un cuerpo pequeño y resbaladizo, oscuro y frágil, plegado sobre sí mismo, como si se resistiera a entrar en un mundo tan ruidoso. Durante medio suspiro, no pasó nada. La cabaña pareció contener el aire. El entrenamiento de Jack lo invadió. Le quitó la membrana del pequeño rostro con el borde de una toalla, frotó el cuerpecito con firmeza, pero con suavidad y se inclinó hacia él. Su propia respiración se entrecortó entre el miedo y la plegaria. El cachorro se estremeció una vez, luego otra. Un chillido débil escapó de él, tan pequeño que el trueno casi lo engulló. Jack rió entonces un sonido roto y sorprendido que se le escapó antes de poder reprimirlo. Bella levantó la cabeza exhausta, pero alerta y comenzó a lamer al cachorro con movimientos lentos y decididos. El pequeño macho era oscuro, casi negro en el lomo, con leves marcas color canela en sus diminutas patas y hocico. Se movió más de lo que Jack esperaba, empujando a ciegas contra la toalla, terco como una chispa en madera mojada. Suerte, dijo Jack antes de tener tiempo de cuestionar el nombre. Era demasiado simple, quizás demasiado sentimental, pero se sentía cierto. Suerte por llegar al porche. Suerte, ya que había abierto la puerta. Suerte por hacer ese primer sonido imposible bajo una lámpara de aceite mientras la montaña intentaba ahogar todo lo que había afuera. Bella atrajo al cachorro hacia sí, acurrucándose a su alrededor, pero su descanso duró solo unos instantes. Otra contracción la agarró con más fuerza y más abajo. Jack vio el cambio en sus ojos. El segundo parto se acercaba más rápido y este era más difícil. Las fuerzas de Bella ya se habían agotado en la tormenta, en la escalada. La primera pequeña vida ahora presionaba contra su vientre. Jack colocó una mano cerca de su hombro, no para sujetarla, solo para darle estabilidad. Quédate conmigo, niña, dijo en voz baja. Tú estás haciendo la parte difícil. Solo soy un tonto con toallas. Era el primer chiste que había dicho en voz alta en meses, e incluso Bella pareció no impresionarse, lo cual era comprensible. El segundo cachorro emergió más pequeño que el primero, de color marrón claro en el hocico con una mancha blanca no más grande que una gota de lluvia debajo de la barbilla. No se movió de inmediato. El humor de Jack se desvaneció. Trabajó rápido, limpiándole la cara, frotándole el pecho, cambiando las toallas cuando la primera se enfriaba. Vamos,
susurró luego con más firmeza, como si le diera una orden al universo. Vamos, nada. El fuego crepitó. Bella gimió. Levantando la cabeza débilmente, Jack sintió que algo viejo y salvaje se retorcía en él, la impotencia que odiaba más que el peligro. Frotó con más fuerza, con cuidado de no dañar las pequeñas costillas. Entonces, la pequeña hembra abrió la boca y una amenaza de aliento entró en ella. Su pecho aleteó incierto, luego se elevó de nuevo. Jack inclinó la cabeza por un segundo con los ojos ardientes. Daisy dijo, porque parecía demasiado delicada para la tormenta que la había traído y demasiado obstinado a ser rechazado por ello. Bella acercó a Daisy junto a Lucky, lamiéndolos a ambos como si los contara al tacto. Jack se sentó sobre sus talones, empapado de agua de lluvia, sudor y algo parecido al asombro. Sus manos temblaban ahora abiertamente. Eran manos que habían sostenido armas con firmeza bajo cielos nocturnos, manos que habían arrastrado a hombres heridos a través del humo, manos que no habían podido mantener a Sarah con vida. Y sin embargo, esa noche, bajo una lámpara de aceite abollada en una cabaña con goteras, esas mismas manos habían ayudado a que 2 vidas comenzaran. Miró alrededor de la habitación como si la viera después de una larga ausencia. La mesa agrietada, la silla vieja, la lámpara de Sarah, el fuego avivándose, la respiración de Bella ralentizándose, Lucky olfateando a ciegas en busca de calor. Daisy acurrucada junto a su hermano, pequeña pero presente, eligiendo la vida respiración a respiración. La cabaña no se había vuelto feliz. Todavía no. Felicidad era una palabra demasiado fuerte para esa hora frágil, pero ya no estaba vacía. Contenía una necesidad. Y debido a que contenía una necesidad, contenía un propósito. Jack se levantó lentamente, trajo agua fresca y la colocó donde Bella podía alcanzarlo sin moverse mucho. Bebía con cuidado, sin apartar la vista de los cachorros por mucho tiempo. Cuando volvió a mirar a Jack, la súplica en su mirada había cambiado. Seguía siendo cansada, todavía reservada, pero debajo había reconocimiento. Que la sintió una vez de soldado a madre, de hombre roto a criatura valiente. Lo hiciste bien, Bella, dijo. Luego, tras una pausa más suave, los 3 lo hicieron. Afuera la lluvia seguía golpeando el techo, pero adentro la lámpara de aceite seguía encendida. Y por primera vez en años, Jack Miller escuchó algo más que recuerdos. Escuchó la respiración de Bella, los inquietos chillidos de Lee, el frágil tamaño de Daisy y el extraño y aterrador sonido de su propio corazón que comenzaba a responder. Por la mañana, la tormenta había pasado, dejando las montañas Blue Ridge bañadas en una bruma plateada, los árboles goteando constantemente como si todo el bosque despertara de una fiebre. Jack Miller despertó en el suelo junto a la chimenea con la espalda apoyada en el sillón, una bota todavía puesta, la otra tirada cerca de un charco. Se había olvidado de limpiar. Por un segundo de confusión, escuchó el viejo silencio. Ese silencio hueco que solía llenar la cabaña después de cada tormenta, denso como el polvo y el doble de paciente. En cambio, oyó respiración. Primero llegó la respiración de Bella, profunda y cansada, un lento subir y bajar desde la manta cerca del fuego. Luego vinieron los pequeños chillidos inquietos de Lee, débiles exigentes, como un pequeño rey dando órdenes desde un reino no más grande que el vientre de su madre. Daisy respondió con sonidos más suaves, apenas perceptibles, acurrucada cerca del pecho de Bella, como si prefiriera sobrevivir en silencio sin hacer un espectáculo. Jack abrió los ojos y los miró fijamente, y algo dentro de él cambió antes de que pudiera ponerle nombre. La cabaña no había cambiado de la noche a la mañana de ninguna manera mágica grandiosa. El techo seguía goteando cerca de la ventana trasera. El fregadero seguía crujiendo cuando la bomba tomaba aire. La mesa de la cocina seguía teniendo una pata más corta que las otras y se balanceaba como un marinero borracho cada vez que ponía una taza sobre ella. Pero la habitación se sentía diferente. Ahora tenía testigos, tenía necesidades. Tenía 3 criaturas vivientes que no les importaba que ya estuviera roto, condecorado, retirado, afligido, terco o muy malo para recordar dónde guardaba las toallas limpias. Simplemente necesitaban calor, comida, agua y alguien dispuesto a quedarse. Se levantó con cuidado. Cada articulación se quejaba por haber dormido mal y Bella levantó la cabeza. Se veía mejor que la noche anterior, aunque el cansancio aún pesaba sobre su cuerpo. Su abrigo había comenzado a secarse, revelando la orgullosa silla de montar negra sobre su lomo y el rico pelaje marrón claro a lo largo de sus piernas y rostro. Sus ojos ávar siguieron a Jack con tranquila cautela, no con miedo, sino con evaluación. Ahora era madre y la cabaña ya no era realmente suya. Pertenecía en parte a su vigilancia.
Jack respetaba eso. Buenos días, dijo. Luego hizo una pausa, avergonzado por el sonido de su propia voz. O lo que sea que se pueda considerar un buen día después de que ustedes tres convirtieran mi casa en una sala de maternidad. Lucky se retorció a ciegas contra el estómago de Bella como si se hubiera ofendido por la broma. Daisy permaneció quieta, presionada bajo la barbilla de su madre, aceptando el mundo con la grave paciencia de un pequeño monje. Jack recogió primero, no porque se hubiera convertido en un hombre nuevo antes del desayuno, sino porque el suelo era un campo de batalla de huellas de patas embarradas, mantas mojadas, toallas frías, ceniza y agua de lluvia. Se movió con cuidado lento y práctico, escurriendo trapos, limpiando tablas, arrastrando la alfombra empapada hacia el porche y colgándola sobre la barandilla donde se hundía como un animal derrotado. Afuera, el aire olía a pino mojado, barro y hojas aplastadas. El estrecho sendero debajo de la cabaña se había convertido en una cicatriz marrón que bajaba por la cresta. En algún lugar lejano, un arroyo rugía más fuerte de lo normal, crecido por la tormenta. Jack lo notó automáticamente, como notaba todo lo que podría convertirse en un problema más adelante. Entonces, Lucky volvió a chillar y el arroyo tuvo que esperar. Regresó al hogar, calentó una pequeña olla de agua y preparó comida para Bella con lo que tenía: pollo hervido, arroz y lo último de un caldo que había comprado una vez durante una gripe que fingió que no era gripe. Colocó el cuenco cerca de ella. Lo suficientemente cerca como para que no tuviera que ponerse de pie. Bella lo olfateó, lo miró y luego comió con hambre lenta, sin apartar la vista de Lucky y Daisy. Jack la observó y sintió una admiración reticente instalarse en él. No confiaba en nada por completo, ni en el fuego, ni en las paredes, ni en el hombre que la alimentaba, y sin embargo, había elegido descansar. Ese tipo de valentía era más silenciosa que cargar a través de un tiroteo, pero no menor. Durante los siguientes días, la cabaña comenzó a reorganizarse a su alrededor. Jack empujó la mesa de centro contra la pared para darle más espacio a Bella. Reparó la gotera sobre la ventana trasera con una tira de hojalata y suficientes maldiciones como para ahuyentar a cualquier ángel respetable. Lavó las viejas mantas 2 veces y cortó una en trozos más pequeños para los cachorros, disculpándose con Sarah en voz baja porque una vez había sido su manta de camping favorita. Sarah Miller vivía ahora en la cabaña, principalmente como huellas, la lámpara de aceite de latón, una taza azul con el asa astillada, una pila de viejas novelas de bolsillo en el estante, un impermeable amarillo descolorido que aún colgaba de una percha junto a la puerta. Había sido una mujer delgada con ojos color avellana risueños, piel clara que se llenaba de pecas en verano y cabello castaño rojizo que nunca obedecía al clima, a los peines ni al sentido común. También había sido la única persona que podía hacer que Jack se sintiera perdonado antes de que confesara nada. Cuando tocó el impermeable amarillo, el polvo se le pegó en los dedos y por una vez el recuerdo no la golpeó como una cuchilla. Le dolió, sí, pero más suavemente, como si el dolor se hubiera sentado a su lado en lugar de interponerse en su camino. Bella mejoró poco a poco. Al segundo día se mantuvo de pie el tiempo suficiente para beber del tazón más grande cerca de la cocina. Al tercero, siguió a Jack con la mirada en lugar de levantar la cabeza cada vez que él cruzaba la habitación. Al cuarto le permitió acercar la manta a la pared donde la corriente de aire era más débil. Lucky, sin embargo, no mostraba respeto por los planes de recuperación. Aunque tenía los ojos sellados y sus piernas no servían para nada, empujaba, rodaba, se retorcía y se quejaba cada vez que el universo no se acomodaba según sus deseos. Una tarde, Jack lo encontró medio fuera de la manta, gruñendo con heroica determinación hacia ninguna parte. ¿Planeas una misión de rescate?, preguntó Jack, levantándolo con cuidado con ambas manos. El cachorro cabía en sus palmas como pan caliente con opiniones. Porque no tienes mapa ni botas y francamente una estrategia pésima. Bella observaba con las orejas erguidas. Jack volvió a colocar a Lucky contra ella y ella le dio al cachorro un lametón firme, el equivalente maternal de llamarlo idiota con cariño. Daisy, en cambio, inquietó a Jack al principio porque era muy tranquila. Mamaba, dormía y se acurrucaba contra el calor de Bella con pequeños y deliberados movimientos. Pero cada mañana seguía allí respirando firme, eligiendo una vida sin dramas. Jack empezó a comprender su ritmo. Lucky luchaba contra el mundo. Daisy lo soportaba. Ambos parecían, a su ridícula manera de cachorros, más valientes de lo que él había sido en años. El cambio más extraño no fue la limpieza, ni las reparaciones, ni siquiera los pequeños ruidos cerca del fuego. Fue que Jack empezó a hablar antes de acordarse de no hacerlo. Le dijo a Bella cuando había truenos. Solo truenos.
Le dijo a Lucky que meterse en la cesta de leña no era una profesión. Le dijo a Daisy que estaba bien, incluso cuando ella no daba señales de necesitar su opinión. La cabaña, antes un santuario de las cosas no dichas, se llenó lentamente de pequeñas frases toscas. Ninguna era hermosa, algunas ni siquiera estaban completas, pero estaban vivas. En la quinta noche, después de que la lluvia regresara como una suave cortina en lugar de una furia, Jack notó su computadora portátil en el estante alto cerca de la despensa. Estaba bajo una fina capa de polvo, cerrada como una acusación. Durante años la había evitado porque las pantallas tenían la costumbre de convertirse en puertas y las puertas tenían la costumbre de dejar que la gente hiciera preguntas. Se quedó allí un buen rato con una mano apoyada en el estante, escuchando la respiración de Bella detrás de él. Entonces Daisy suspiró. LSKY chilló y Jack, irritado por el hecho de que los cachorros aparentemente ahora eran consejeros morales, bajó la computadora portátil. La batería estaba casi agotada. El cable estaba enredado detrás de viejos manuales, una linterna muerta y un frasco lleno de tornillos que había guardado por razones que probablemente ni siquiera Dios encontraría. Excesivo. Cuando la pantalla finalmente cobró vida, su brillo azul parecía casi antinatural en la cálida habitación. Los mensajes se cargaban lentamente a través de la débil señal de la montaña. La mayoría eran avisos antiguos, facturas, alertas meteorológicas, cosas que habían llegado y se habían vuelto obsoletas sin él. Entonces vio un hombre que hizo que su mano se congelara sobre el teclado. Emma Miller. El correo electrónico de su hija permanecía sin leer, enviado 3 semanas antes. Jack sintió que la cabaña se inclinaba hacia adentro. Emma tenía 26 años ahora, aunque la memoria seguía traicionándolo con versiones más jóvenes. Una niña pequeña con trenzas rubias oscuras y manchas de hierba en las rodillas. Una adolescente con sus ojos azul grisáceos y la barbilla obstinada de Sara. Una joven en el funeral de su madre, demasiado erguida, demasiado pálida, demasiado silenciosa, había crecido tanto como él. Pero mientras que el cuerpo de Jack era ancho y curtido, Emma era delgada, de rasgos afilados y cautelosa, con una boca reservada que rara vez se suavizaba a menos que algo la tomara por sorpresa. Después de la muerte de Sara, Jack había confundido su silencio con fortaleza, porque era más fácil que reconocerlo como un abandono reflejado en él, abrió el correo electrónico. Era breve. Emma escribió que había estado pensando en su madre porque las tormentas de verano siempre le recordaban a Sara bailando descalza en el porche, fingiendo que los truenos eran aplausos. Escribió que no sabía si Jack seguía usando esa dirección. Escribió que esperaba que estuviera comiendo, durmiendo, haciendo algo más que desaparecer. Al final hizo una pregunta. ¿Estás bien, papá? Jack miró fijamente esas 4 palabras hasta que se volvieron borrosas. Quería cerrar la computadora portátil. Quería borrar el correo electrónico y fingir que Merck no había llegado de otra forma inoportuna, pero Bella se movió cerca del fuego, acercando a Lucky y Daisy con una pata cansada. Y Jack comprendió algo que le dolió en el pecho. Algunas puertas no llamaban con patas, algunas llamaban con palabras. Sus dedos se cernían sobre las teclas, incapaz de responder. Todavía no. No sabía cómo decirle a Emma que no estaba bien, pero que algo había entrado en la cabaña y había hecho que el no estar bien pareciera menos definitivo. No sabía cómo pedir perdón sin que la palabra se volviera demasiado pequeña para el daño. Así que hizo lo único que pudo, gestionar. Dejó el correo electrónico abierto, no lo borró, no cerró la pantalla, se sentó junto a Bella, Lucky y Daisy, mientras Ray susurraba sobre el tejado. Y por primera vez en años, Jack Miller permitió que una pregunta del mundo quedara sin respuesta sin ser rechazada. La niebla descendió al final de la tarde, suave y gris, envolviendo los pinos de Blue Ridge hasta que toda la montaña pareció contener la respiración. Jack Miller había pasado la mayor parte del día fingiendo que no pensaba en el correo electrónico de Emma. Limpió la misma sartén 2 veces, apiló leña que ya estaba apilada y revisó la gotera reparada sobre la ventana trasera. Aunque la lluvia había cesado hacía horas. El portátil permanecía abierto sobre la mesa con la pantalla atenuada, pero no oscura, esperando con la paciencia de algo que sabía que ya había ganado. Cerca de la chimenea, Bella descansaba sobre la manta de lana con Lucky y Daisy acurrucadas contra su vientre. La pastora alemana parecía más fuerte ahora, aunque la maternidad la había convertido en una criatura de atención constante. Su pelaje negro y marrón se había secado adquiriendo un brillo espeso e irregular. Sus orejas se alzaban en cada crujido, cada goteo de los aleros, cada roce de las botas de Jack en el suelo. Lucky se había vuelto más ruidoso por horas. Un pequeño tirano ciego con lomo oscuro,
patas color canela y sin respeto por los límites. Daisy permanecía más tranquila, más pequeña, pálida alrededor del hocico, firme de una manera que hacía que Jack la revisara más a menudo de lo que probablemente necesitaba. Ustedes dos son malos supervisores, murmuró mientras colocaba un cuenco de agua fresca cerca de Bella. Lucky chilló como si presentara una queja. Daisy durmió durante toda la audiencia. Bella parpadeó mirando a Jack. Impasible, pero ya no con la misma desconfianza. Eso había aprendido que era un progreso. Entonces se oyó un sonido desde afuera. No un rasguño, no un golpe desesperado como el de Bellis, sino 3 golpes firmes en el poste del porche. Jack se quedó paralizado. Su primer instinto era viejo e inmediato. Localizar la amenaza, contar salidas, controlar la respiración. Su segundo instinto, más nuevo y mucho más irritante, fue mirar a Bella como si de repente se hubiera convertido en su consejera en asuntos sociales. Bella levantó la cabeza erguida, orejas hacia adelante, pero no gruñó. Eso lo tranquilizó más de lo que quería admitir. Jack se acercó a la ventana y apartó la cortina con 2 dedos. Una mujer estaba de pie en el porche, bajo el techo hundido, con las botas embarradas y los hombros erguidos contra el aire húmedo. Parecía tener unos 60 y pocos años, alta y delgada, con la fuerza fibrosa de alguien que había cargado sacos de pienso, reparado cercas y discutido con animales testarudos durante la mayor parte de su vida. Su cabello grisáceo estaba corto bajo un gorro de punto verde desteñido, y su rostro era estrecho, curtido e inteligente, con ojos azul pálidos que no se les escapaba nada. Llevaba un abrigo de lona marrón remendado en un codo, guantes de trabajo metidos bajo un brazo y una bufanda de cuadros rojos bien ajustada al cuello. No era una excursionista perdida, era una mujer que había venido porque quería hacerlo. Jack abrió la puerta a medias. ¿Puedo ayudarla? Su voz sonó plana. A la defensiva, la voz de un hombre que había pasado años asegurándose de que nadie confundiera la distancia con una invitación. La mujer lo miró sin inmutarse. Debe ser Jack Miller, dijo ella. Soy Linda Brooks. Vivo en el valle, más allá del viejo huerto de manzanos. Vi tu chimenea humeando constantemente por primera vez en mucho tiempo. Supuse que o habías encontrado la religión, compañía o problemas. Su boca se crispó. Por aquí, esos 3 suelen llegar con las mismas botas. Jack la miró fijamente. No había olvidado cómo funcionaba el humor exactamente. Simplemente había dejado de esperarlo en su puerta. Estoy bien, dijo. Los ojos de Linda se movieron más allá de su hombro, y su expresión cambió en el momento en que vio a Bella. No solo sorpresa, sino comprensión. El tipo práctico, el tipo que nace de años entre seres vivos, dijo suavemente. Eso explica el humo. Bella observó a Linda con cautela, con la cabeza en alto, el cuerpo curvado alrededor de Lucky y Daisy. Linda no se abalanzó, no golpeó, no se estiró, no cometió el error de tratar a una madre cansada como una decoración. En cambio, bajó la mirada ligeramente y se quedó quieta. Niña bonita, dijo, parece que eligió la cabaña con un soldado en la chimenea. Perro, listo. Jack vaciló, luego abrió más la puerta. No te amontones. No pensaba hacerlo, respondió Linda, entrando con cuidado y limpiándose las botas antes de que él pudiera preguntar. He creado cabras con peor temperamento que generales y terneros alimentados con biberón que creían que mis dedos eran el desayuno. Reconozco a una madre cuando la veo. Llevaba un saco de lona en una mano y lo dejó sobre la mesa, no cerca de Bella, no cerca de los cachorros. La cabaña parecía encogerse y expandirse al mismo tiempo con otra persona dentro. Jack se percató de cada rincón descuidado, cada línea de polvo, cada plato que no había lavado antes de que el dolor convirtiera la limpieza en un rumor. Linda lo notó, por supuesto. Sus ojos recorrieron la habitación, el impermeable amarillo de Sara junto a la puerta, la junta del techo remendada, el portátil abierto, las mantas cerca del fuego, pero no dijo nada de eso. Ese silencio se sintió extrañamente generoso. Linda Brooks había enviudado 7 años antes, aunque Jack solo lo sabía por los rumores del pueblo que había intentado ignorar. Su marido, Earl, había muerto de un derrame cerebral en el pasto del norte mientras arreglaba una puerta. Y la gente decía que Linda había terminado de arreglar la puerta antes de llamar a nadie, no porque tuviera frío, sino porque el ganado se habría dispersado si no lo hubiera hecho. Desde entonces, ella sola administraba su pequeña granja, cabras, gallinas, 2 caballos viejos y tenía una opinión sobre cada camino del condado. Tenía fama de ser lo suficientemente directa como para herir y lo suficientemente amable como para aparecer antes de que se la pidieran,
ya que había evitado a gente como ella precisamente por eso. Los extraños amables eran peligrosos. Encontraban grietas y traían sopa. Linda abrió el saco y empezó a colocar cosas sobre la mesa. Una bolsa sellada de comida para perros, una lata de leche de cabra en polvo, trapos limpios bien doblados, una pequeña botella de antiséptico, 2 mantas suaves de franela y una hogaza de pan envuelta en papel, todavía lo suficientemente caliente como para perfumar el aire. Jack miró los suministros, luego a ella. No pedí ayuda. No, dijo Linda sin inmutarse. Por eso lo traje. Lucky chilló desde la manta como si aprobara sus métodos. Linda lo miró. Es ruidoso, ¿verdad? Es Lucky, dijo Jack antes de poder contenerse. El nombre sonaba extrañamente personal delante de otra persona. Los silenciosos. Daisy, el rostro de Linda se suavizó por un instante. Tú les pusiste nombre. La mandíbula de Jack se tensó. Necesitaban nombres, casi todos los necesita. Ella lo miró entonces, no con dureza, pero con la suficiente intensidad como para que se sintiera visto contra su voluntad. Sara solía decir eso. A Jack se le cortó la respiración. ¿Conocías a Sara un poco? Todo el mundo conocía a Sara un poco. Era difícil no hacerlo. Linda se quitó los guantes lentamente. Solía llevar libros a la venta benéfica de la iglesia y recomprar la mitad, porque sentía lástima por los que nadie elegía. Un recuerdo golpeó a Jack tan repentinamente que casi se echó a reír. Sara llevando una caja de libros de bolsillo no deseados al coche, declarando que los libros abandonados tenían sentimientos. Él le había dicho que los libros no tenían sentimientos. Ella había dicho que eso era exactamente lo que pensaría un hombre sin imaginación. Ya apartó la mirada. El dolor que surgió esta vez no vino solo. Trajo consigo una calidez indeseada y familiar. Linda no se disculpó por mencionar a Sara. Eso también fue una misericordia. Simplemente se acercó al hogar deteniéndose a varios metros de Bella. ¿Puedo?, le preguntó a Jack, pero sus ojos estaban fijos en el perro. Bella la observaba. Ni gruñido, ni retroceso. Jack asintió levemente. Linda se agachó con un esfuerzo visible. Una rodilla crujió lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecerse. Envejecer es una comedia escrita por una persona cruel, murmuró. Jack casi sonrió. Linda examinó a Bella desde una distancia respetuosa, notando los ojos claros del perro, el movimiento del cachorro, la manta limpia, el cuenco de agua. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, dijo. Mamá necesita comida y descanso. Los cachorros necesitan calor. Tú necesitas dormir. Aunque puedo ver en tu cara que has estado negociando mal con ese concepto. He lidiado con cosas peores. Eso es lo que dicen los hombres justo antes de tropezar con algo caro. Esta vez Jack apenas sonrió y eso lo sobresaltó. Linda lo vio, pero tuvo la decencia de no celebrarlo. Se levantó lentamente y regresó a la mesa. Volveré a revisar en unos días. O puedes bajar si necesitas más. Los caminos están mal, pero transitables y sabes dónde no hacer tonterías. No busco compañía. Linda se puso los guantes. Bien. No ofrezco compañía, ofrezco provisiones. Es otra historia. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Su franqueza se suavizó. No en lástima, sino en algo más firme. ¿Sabes, Jack? La gente de la montaña no ve humo de este lugar y no le da importancia. Puede que quisieras volverte invisible, pero las montañas son cómplices pobres. Hacen eco de todo. No tuvo respuesta. Linda salió al porche. La niebla la envolvía como un chal. No estás tan perdido como crees, añadió. Luego se fue, sus botas resonando en los escalones mojados, su figura desvaneciéndose en la penumbra. La cabaña se sentía extrañamente más grande después de su partida, como si su visita hubiera abierto una ventana invisible. Jack permaneció junto a la puerta durante un largo rato. Bella volvió a bajar la cabeza, satisfecha de que el mundo no se hubiera acabado. Lucky buscaba a ciegas contra su costado. Daisy dormía con su pequeña barbilla apoyada en la espalda de su hermano. El pan sobre la mesa se enfriaba junto al portátil abierto. Al caer la noche, Jack cortó una rebanada y se la comió. Poniéndose de pie, saboreando mantequilla, sal y algo parecido a un recuerdo. Luego se sentó a la mesa. El correo electrónico de Emma lo esperaba donde lo había dejado. ¿Estás bien, papá? Sus dedos se cernían sobre el teclado. Quería escribir una gran disculpa, algo noble y completo, algo que pudiera salvar 3 años de silencio en una sola frase,
pero el dolor lo había vuelto torpe y el amor estaba descubriendo. No siempre regresaba con elocuencia. A veces volvía cojeando, cargando comida para perros y pan caliente. Escribió lentamente. Estoy aquí. Todavía no sé cómo estar bien, pero estoy aquí. Se quedó mirando las palabras hasta que le parecieron demasiado pequeñas y demasiado sinceras. Entonces, antes de que el miedo pudiera disfrazarse de sabiduría, pulsó enviar. El mensaje desapareció. Jack se recostó con el corazón latiéndole con fuerza como si hubiera hecho algo imprudente. Cerca del fuego, Bella exhaló. Lucky chilló. Daisy se removió, pero no despertó. Afuera, la niebla presionaba suavemente contra las ventanas, pero dentro de la cabaña se había abierto una puerta más. La mañana llegó silenciosamente, vestida con una niebla pálida y una tenue luz dorada, con los árboles de la cresta azul goteando tras días de lluvia suave y la montaña respirando como un animal dormido. Jack Miller despertó en el sillón junto a la chimenea con una mano apoyada en la manta que se había echado encima pasada la medianoche. Por primera vez en semanas había dormido más de una hora sin despertarse sobresaltado. El portátil sobre la mesa estaba cerrado, pero el mensaje que le había enviado a Emma aún parecía brillar en la habitación, como una pequeña brasa que no se había apagado. Estoy aquí. Todavía no sé cómo estar bien, pero estoy aquí. Había leído esas palabras 3 veces antes de cerrar la pantalla, esperando casi que el arrepentimiento entrara marchando con botas embarradas. No fue así. El miedo había llegado, sí, la vergüenza también, pero debajo de ellas había un sentimiento más tranquilo, aterrador, porque era casi pacífico. Jack se incorporó lentamente y escuchó cómo había aprendido a hacer cada mañana desde que Bella llegó a través de la tormenta. Esperaba la respiración constante de Bella, los chillidos dramáticos de Lee, el pequeño y suave tamaño de Daisy. En cambio, la cabaña respondió con silencio. No, el viejo silencio. No, exactamente. Este era más agudo, recién hecho. Jack se volvió hacia la chimenea. La manta de lana yacía vacía, vagamente moldeada por los cuerpos que habían dormido allí. El cuenco a su lado estaba seco. Unos pocos mechones de pelo negro y marrón se aferraban al borde de la tela. Durante varios segundos, Jack no se movió. Su mente rechazó lo obvio y buscó explicaciones más sutiles. Bella se había movido hacia la esquina. Lucky se había deslizado debajo de la silla. Daisy estaba escondida detrás de la caja de madera. Se levantó demasiado rápido, golpeándose la rodilla contra la mesa y cruzó la cabaña. Bella. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Buscó detrás del sillón, debajo del viejo escritorio, junto a la despensa, incluso dentro de la caja que había limpiado, aunque Bella nunca se había fiado de ella. Nada. La cabaña no estaba vacía, pero la habían dejado. Eso era peor. Jack abrió la puerta. El aire fresco se coló, oliendo a musgo húmedo, agujas de pino y el aliento mineral de la piedra de montaña después de la lluvia. Allí, hundidas en el barro blando, más allá de los escalones del porche, había huellas, un conjunto grande, profundo y deliberado. 2 senderos más pequeños se tambaleaban a su lado, a veces desapareciendo donde los cachorros debían haber sido empujados o llevados por el cuerpo de su madre. El príncipe conducía hacia el linde, hacia el velo blanco de la niebla matutina. Jack no pensó, agarró su chaqueta, se metió los pies en las botas y bajó del porche. Bella. El nombre resonó en los árboles y volvió más tenue. Siguió las huellas ladera abajo entre lechos y roedores, pasando junto a las piedras resbaladizas, donde el agua de lluvia aún corría en hilos plateados. Su antiguo entrenamiento regresó, pero el dolor tenía el control. Leyó la tierra rápidamente. Bella no había estado corriendo. Su paso era firme. Los cachorros habían tropezado, se habían detenido, habían reanudado la marcha. El príncipe de L se desvió hacia un lado más de una vez, audaz e imprudente, mientras que el de Daisy se mantuvo más cerca del camino de Bella, pequeño y cuidadoso. A Jack se le encogió el pecho al verlos. Casi podía imaginarlos. Lucky corriendo hacia una hoja como si el destino los hubiera llamado. Daisy deteniéndose bajo la sombra de su madre. Bella guiándolos a ambos con autoridad paciente. Esa imagen debería haberlo reconfortado. No lo hizo. Deberías haber esperado, murmuró. Aunque sabía lo ridículo que sonaba. Era una perra, no una inquilina, con un contrato de arrendamiento. Aún así, algo dentro de él se sintió traicionado con el dolor puro e irracional de un niño que despierta de un buen sueño. Los había alimentado, les había puesto nombre, había protegido el fuego para ellos, les había dado importancia.
y ahora la mantaba vacía. El sendero descendía hacia un bosquecillo de cicutas donde la niebla se aferraba baja entre los troncos. Jack caminaba más despacio allí, sus botas hundiéndose en el barro, una mano apoyándose ocasionalmente contra la corteza húmeda. El bosque estaba vivo con pequeños sonidos, el agua goteando de las hojas, un arrendajo lejano regañando la mañana, el murmullo oculto del arroyo del norte abajo. Sin embargo, cada sonido parecía profundizar la ausencia. Volvió a llamar más suave esta vez, Bella, Lucky, Daisy. Los nombres no los invocaban, solo demostraban que había entregado partes de sí mismo. Al borde de un estrecho claro, las huellas se detenían. Bella había dado una vuelta, tal vez para dejar descansar a los cachorros. El barro mostraba dónde se había parado, mirando hacia la cabaña y luego girando hacia el bosque más profundo. Jack miró las marcas hasta que le ardieron los ojos. No están perdidos, dijo una voz detrás de él. Jack giró tensando los hombros, bajando el cuerpo por instinto. Un hombre permanecía a varios metros de distancia, cerca de un álamo cubierto de musgo, tan quieto que la niebla parecía haberse formado a su alrededor. Parecía tener unos 60 y tantos años, alto pero ligeramente encorvado, con una complexión delgada endurecida por el trabajo más que por la comodidad. Su rostro era anguloso y bronceado, surcado por profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, y una barba gris cubría su mandíbula de una manera tosca y práctica que sugería que los espejos no eran una de sus principales preocupaciones. Su cabello, lo que se veía bajo una gorra de lana oscura, era blanco en las sienes y muy corto. Vestía una chaqueta de campoñida, pantalones de lona arremendados y botas oscurecidas por el agua del arroyo. Sus ojos eran de un azul apagado, tranquilos, pero no suaves. Los ojos de un hombre que había visto suceder cosas duras y había aprendido a no gritarles. Frank Walker, dijo el hombre levantando una mano lentamente para mostrar que no tenía malas intenciones. Vivo al norte del arroyo. Te oí llamar. Jack se enderezó, pero no se relajó. ¿Los viste? Frank echó un vistazo a las huellas. Vio lo suficiente. ¿En qué dirección? Adelante. La mandíbula de Jack se tensó. Esa no es una respuesta. Es la única que da el suelo. Frank se acercó lo suficientemente despacio como para no desafiarlo y se agachó junto al príncipe con un pequeño gruñido. Big Dog sabía lo que hacía. Mira, esperó a que el barro se endureciera, pero antes de que el día se calentara, el olor se conserva mejor en el aire húmedo y los cachorros no se sobrecalentarán. Eligió la mañana. Jack lo miró fijamente. Son demasiado jóvenes. Jóvenes, sí. No, indefensos. Frank no tocó nada, solo señaló por encima de las marcas. Los paseó, los dejó descansar, los mantuvo cerca. Eso no es pánico, es enseñar. Jack miró hacia la niebla donde el rastro se perdía. Estaban a salvo conmigo. Fran asintió. Supongo que sí. Entonces, ¿por qué te fuiste? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero Frank no se inmutó. El hombre mayor se puso de pie lentamente con una mano en la rodilla, porque estar a salvo no siempre es lo mismo que estar destinado a quedarse. Lo dijo sin ceremonias y eso hizo que fuera más difícil de ignorar. Frank Walker tenía el porte de un hombre que había vestido uniformes en su juventud y luego guardado silencio. Más tarde, Jack se enteraría de que había servido como médico militar décadas atrás, que había regresado a casa con las manos curtidas por la sangre y que había perdido a su hermano menor en una inundación en esas mismas montañas. La pérdida no lo había vuelto ni cálido ni amargado, lo había vuelto preciso. Solo hablaba cuando las palabras tenían peso y no perdía piedad disfrazando la verdad. Jack lo odió por eso durante unos 3 segundos. Luego se dio cuenta de que lo necesitaba. No me gusta perder cosas, dijo Jack. La boca de Frank se movió. No llegó a ser una sonrisa. A nadie le gusta. Algunos simplemente fingen que es una preferencia en lugar de una herida. La niebla se disipó entre ellos. La luz del sol acariciaba las ramas mojadas sobre sus cabezas. Jack miró al príncipe que lo rodeaba, luego al sendero que se extendía más allá. Su cuerpo quería seguir, continuar hasta que sus piernas se dieran para demostrar que si le importaba lo suficiente, nada lo abandonaría. Frank pareció oír ese pensamiento. La persigues demasiado lejos. Convierte su elección en tu miedo. Jack tragó saliva. Eligió venir a mi puerta y ahora ha elegido irse. La voz de Frank se suavizó, pero solo un poco. Eso no hace que la primera elección sea falsa. Las palabras calaron hondo. Bella había venido en la tormenta porque lo necesitaba.
Él había abierto la puerta porque algo en él todavía sabía cómo hacerlo. Quizás ese había sido todo el trato. No la propiedad, no para siempre. Una puerta, un fuego, una noche donde la vida tuvo una oportunidad más. Jack bajó la mirada y vio una pequeña huella junto a la de Bella torcida y desviada. Lucky probablemente a unos centímetros de distancia había otra más pequeña, más recta. Taisi exhaló y el aliento le tembló. ¿Qué se supone que debo hacer con el espacio vacío? Frank miró hacia la cabaña, apenas visible entre los árboles. Mantén la lista. Jack se volvió hacia él. ¿Para qué? Para lo que sea que llame a la puerta. Después el anciano se ajustó la gorra y comenzó a caminar de regreso por donde había venido. Animales, personas, perdón, suele aparecer embarrado y a la peor hora posible. Eso sonaba tanto a Sara que Jack casi se echó a reír, excepto que el dolor en su garganta lo detuvo. Frank se detuvo una vez al borde del claro. Les diste cobijo, Miller. No arruines el regalo llamándolo abandono. Luego desapareció entre los abetos tan silenciosamente como la niebla que se disipa del agua. Jack se quedó solo entre las huellas, no la siguió más lejos. Le costó mucho darse la vuelta, pero cuando lo hizo, el bosque no le pareció haberle robado nada. Parecía haber recibido algo que él había tenido la suerte de conservar por un tiempo. De vuelta en la cabaña, la manta vacía esperaba junto al hogar. Jack se arrodilló y tocó el lugar donde Bella había dormido. Unos cuantos pelos se le quedaron pegados a los dedos. Dobló la manta con cuidado, sin guardarla todavía. La colocó junto al fuego, lo suficientemente cerca para que se viera, lo suficientemente cerca para recordarla. Luego llenó el cuenco de agua y también lo dejó allí. Aunque sabía lo tonto que parecía. La cabaña estaba más silenciosa ahora, pero Jack no cerró el portátil, no cerró las persianas, no echó cerrojo la puerta al mundo. Se sentó junto a la chimenea hasta que la niebla se disipó y la montaña se reveló en verde y oro. Gracias, dijo por fin a Bella, a Lucky, a Daisy, a Sara, quizás incluso al vacío mismo. Las palabras no los trajeron de vuelta. Hicieron algo mejor. Se quedaron. Pasaron casi 7 semanas antes de que la montaña le recordara a Jack Miller que la paz nunca fue una posesión, solo una invitada que necesitaba atención. El verano se había intensificado sobre las laderas de Blue Ridge, tiñendo el bosque de un verde profundo y palpitante, pero la lluvia regresó con una frialdad que no pertenecía a la estación. Comenzó antes del amanecer como un golpeteo constante en el techo. Luego se convirtió en un fuerte aguacero lacustre que empañó las ventanas y llenó los barrancos con agua marrón y caudalosa, ya que estaba de pie en el porche con una mano apoyada en la barandilla, observando cómo el viejo arroyo que corría bajo la cabaña crecía poco a poco. Desde que Bella se había ido con Lucky y Daisy, no había dejado de moverse porque la quietud invitaba a pensar demasiado. Preparó los escalones del porche, despejó la maleza del sendero, apiló leña para un invierno que aún faltaba meses y respondió un correo electrónico más de Emma con 3 frases en lugar de una. No era una sanación grandiosa y brillante como la gente solía imaginar. Era más pequeña que eso, a veces más fea, como arrancar clavos oxidados de tablas viejas. Pero era real. La manta que Bella había usado seguía doblada junto a la chimenea y el cuenco de agua permanecía cerca de la puerta, limpio y vacío, no porque Jack le esperara cada mañana, sino porque la gratitud tenía sus propios rituales extraños. Al mediodía, el arroyo se había vuelto violento. Rugía a través del valle debajo de la cabaña, arrastrando ramas, barro y espuma pálida contra las rocas. Jack conocía a ese sonido. No era solo agua, era peso buscando algo débil. El puente peatonal de madera sobre el estrecho desfiladero había estado allí más tiempo del que Jack llevaba siendo dueño de la cabaña. Una estructura tosca de tablas oscuras por el clima y rieles cortados a mano que conectaba su sendero superior con el antiguo camino de servicio. Los excursionistas a veces lo usaban sin permiso. Linda Brock lo usaba cuando el camino inferior se inundaba. Frank Walker lo había llamado una vez un trozo de madera obstinado que pretendía ser infraestructura, ya que había querido reforzarlo durante semanas. Como la mayoría de las amenazas, había esperado cortésmente hasta que la demora se volvió peligrosa. Se puso el impermeable, cogió un martillo, cuerda, clavos y un pequeño montón de soportes del cobertizo y se adentró en la tormenta. El sendero se había convertido en un lodazal rojo y resbaladizo bajo sus botas. La lluvia le corría por la nuca, tan fría que le tensaba los hombros. Cada árbol parecía inclinarse bajo el peso del agua. Las hojas brillaban plateadas con el viento. Cuando llegó al puente, vio el problema de inmediato.
Uno de los soportes inferiores se había movido donde la orilla se había ablandado y las orzas se doblaban con cada ola. Jack maldijo entre dientes, no dramáticamente, sino con decepción profesional, como si el puente hubiera suspendido una inspección que nunca había pedido. Ató la cuerda a un roble cercano, se la pasó a la cintura y pisó con cuidado el primer tablón. Los viejos instintos lo guiaron. Peso de prueba. Mantenerse agachado. No confiar en nada mojado que parezca estable. Clavó el primer puntal en su sitio, luego el segundo. El trabajo se convirtió en un ritmo, lluvia, martillo, trueno, respiración. Por un rato el ritmo se mantuvo. Entonces una tabla se partió bajo su bota derecha con un crujido tan agudo que pudo atravesar la tormenta. Jack se movió rápidamente buscando el pasamanos, pero este se soltó en su mano. Su cuerpo cayó de lado. La cuerda se enganchó por una fracción de segundo quemándole las costillas. Entonces el barro alrededor de la ruta de robles cedió y la cuerda se deslizó. Ya golpeó con fuerza la orilla rocosa de abajo. Primero el hombro, luego la cadera, luego la pierna. El dolor estalló blanco tras sus ojos. Rodó una vez y se detuvo contra una roca semisergida mientras la lluvia le golpeaba la cara. Durante varios segundos no pudo respirar. Cuando finalmente volvió el aire, lo hizo con un gemido que en otro hombre habría ridiculizado. Intentó ponerse de pie con la pierna derecha doblada bajo él por un profundo y nauseabundo dolor punzante que le recorrió desde el tobillo hasta el muslo. No rota limpiamente, tal vez, pero gravemente dañada. Bastante grave. Se arrastró hacia la parte inferior del puente usando ambos codos con los dientes apretados con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Cada movimiento le provocaba un ardor intenso en la pierna. El arroyo crecía lamiendo las piedras a pocos metros de distancia. Su radio estaba en la cabaña. Su teléfono, inútil como siempre en el valle, no mostraba señal antes de que el agua de lluvia apagara la pantalla por completo. Excelente trabajo, Miller. Espetó. Sobrevivir a la guerra, derrotar a la carpintería mojada. La broma era floja, pero impidió que el pánico se apoderara de él. Se acurrucó bajo la orilla inclinada, donde el puente roto le ofrecía un poco de refugio. La lluvia lo seguía alcanzando. Siempre lo hacía. El frío se filtraba a través de su ropa y hasta los huesos. El tiempo perdió su nitidez. Contaba las respiraciones, luego los truenos, luego perdió la cuenta de ambos. A medida que la tarde se oscurecía en el gris amoratado del anochecer, el dolor se convirtió en algo vasto y distante. Eso lo asustaba más que la agudeza. El dolor significaba que el cuerpo aún se resistía. El entumecimiento significaba que había comenzado a negociar la rendición. En algún lugar entre la lluvia, Sara volvió a él no como un fantasma con bordes brillantes, no como un milagro digno de una vidriera, sino como su recuerdo con su viejo impermeable amarillo, rizos castaños húmedos contra sus mejillas, ojos color avellana brillantes con esa bondad obstinada que una vez lo había hecho sentir a la vez rescatado y ligeramente reprendido. Se agachó junto a él en su mente tan claramente como si la montaña hubiera abierto una puerta. Siempre odiaste pedir ayuda, dijo. Los labios de Jack se crisparon, aunque sus dientes castañeteaban. Abrí la puerta, susurró. Lo intenté. Hiciste más que intentarlo. Su voz era suave, pero Sara nunca había confundido la suavidad con la debilidad. Dejaste que la vida importara de nuevo. El agua de lluvia corría por sus ojos. O tal vez no era solo lluvia. Se fueron. No, dijo Sara sonriendo con tristeza. Siguieron adelante. Eso no es lo mismo. El arroyo rugió más fuerte. Los párpados de Jack se volvieron pesados. Pensó en Emma leyendo su pobre y torpe mensaje. Pensó en el pan caliente de Linda, la dura sabiduría de Frank, los ojos a de Bella en el umbral, los pequeños y ridículos chillidos de Leira tranquila de Daisy. No se había recuperado del todo, pero quizás durante unas semanas se había vuelto accesible. Eso parecía algo que valía la pena haber sido. Entonces, un ladrido rasgó la tormenta. Jack abrió los ojos. Al principio pensó que el sonido pertenecía a la memoria. Otro truco de la mente cuando el frío comenzaba a encender velas en la oscuridad, pero volvió a sonar. Agudo, feroz y demasiado real. Giró la cabeza. A través de la lluvia, una figura negra y marrón se movía por la orilla con un propósito imposible. Bella, susurró. Bajó hacia él, más delgada que antes, más fuerte, con el pelaje empapado, pero brillante bajo el barro, sus ojos ámbar brillantes y dominantes. Ya no era la madre desesperada del porche. Se movía como una reina de la lluvia y la raíz, marcada por la supervivencia, coronada por ella.
Detrás de ella venían dos perros jóvenes, más grandes ahora, pero aún con la torpeza propia de los cachorros en sus patas. Lucky era de lomo oscuro e imprudente, con las orejas medio levantadas. Todo impulso y ruido mientras se deslizaba por la pendiente fangosa. Daisy lo seguía con más cuidado, más pequeña que su hermano, con una marca pálida bajo la barbilla, la mirada fija en Jack con una calma que parecía mucho mayor que sus semanas de vida. Bella lo alcanzó y apretó su cuerpo contra su costado, cálida a través de la tela mojada, ya que emitió un sonido que no era ni risa ni sollozo. «Regresaste, Bella». Ladró una vez, no sentimentalmente, sino como corrigiéndolo. «Claro». Luego se giró hacia Lucky y le dio una orden en voz baja. En el lenguaje de las madres, Lucky dudó lo suficiente como para estornudar y escupir la lluvia por la nariz. Luego trepó de nuevo por la ladera hacia el sendero, ladrando salvajemente mientras avanzaba. Daisy se quedó. Se acurrucó contra el otro lado de Jack, temblando pero decidida, añadiendo su pequeño calor al de Bella. Jack deslizó una mano temblorosa sobre el cuello de Bella. «Buena chica», susurró. «Mandona aterradora, chica perfecta». Bella ignoró los elogios, lo cual probablemente fue lo más sensato. Volvió a ladrar hacia la cresta, una alarma profunda y repetida que rompió el silencio de la lluvia, ya que entró y salió después de eso. A veces sentía la respiración de Bella, a veces el pequeño cuerpo de Daisy, a veces la mano imaginaria de Sarah en su mejilla. Entonces llegó otro sonido. Al principio distantes, luego más cerca, rechinando sobre el camino de servicio inundado. Luces se movían entre los árboles, voces humanas gritaban. El ladrido se elevó sobre ellos como una pequeña y furiosa trompeta. El equipo de rescate apareció en destellos de impermeables amarillos y linternas frontales. Al frente estaba Megan Carter, una paramédica de búsqueda y rescate de unos 30 y pocos años, alta y atlética, con piel morena cálida, ojos verdes que se volvían más penetrantes al enfocar y cabello castaño trenzado firmemente bajo su casco. Tenía un rostro tranquilo y práctico, de esos que no desperdician miedo en la exhibición, y una voz entrenada para hacer creer a la gente asustada que el siguiente minuto era sobrevivible. Los voluntarios locales la respetaban porque sabía leer el sendero, incluso con mal tiempo, y porque nunca se burlaba del pánico, ni en los niños, ni en los ancianos, ni siquiera en los testarudos soldados que se quedaban atrapados bajo los puentes. Se arrodilló junto a Jack. La lluvia le goteaba por la barbilla y le tomó el pulso con los dedos enguantados. «Jack Miller, quédate conmigo. Soy Megan Carter». Tu pequeña sirena negra y marrón encontró a Linda Brock a media milla más adelante y casi le disloca las rodillas. Jack parpadeó. «Suerte. Si es la que grita». «Sí». Megan miró a Bella y Daisy, que seguían sin alejarse de él. «Y supongo que estas dos son familia». Jack miró a Bella. Sus ojos lo miraron fijamente, como la noche en que llegó por primera vez. «Sí», susurró. «Algo así». Megan sonrió una vez rápida y brillante contra la tormenta. «Bien, entonces no las decepcionemos». El equipo trabajó rápido, envolviendo a Jack en mantas térmicas, inmovilizándole la pierna y levantándolo sobre un trineo de rescate. Bella gruñó cuando un hombre se movió bruscamente y Megan, demostrando su inteligencia indiscutible, le dijo que se calmara antes de que la perra madre lo juzgara indigno de seguir existiendo. Incluso a pesar del dolor, Jack casi se echó a reír. Mientras lo subían hacia el sendero, vio a Lucky dando vueltas alrededor de Linda Brock a lo lejos, empapada y orgullosa, mientras Daisy se aferraba a la pierna de Bella. La lluvia seguía cayendo, el arroyo seguía rugiendo, pero Jack ya no se sentía solo bajo él. El hombre que había abierto su puerta a la bondad en medio de la tormenta había sido hallado por esa bondad cuando ya no podía mantenerse en pie. Jack Miller sobrevivió, aunque la supervivencia no lo devolvió al hombre que había sido antes, al arroyo, al puente roto y al milagro empapado por la lluvia que yacía bajo él. Durante 3 semanas después del rescate, la parte inferior de su pierna derecha estuvo dentro de una férula rígida y cada paso le recordaba que la montaña había cobrado el precio por su demora. Los médicos de Aswell habían calificado la lesión de grave, pero afortunada, lo que a Jack le pareció el tipo de frase que se usa cuando uno nunca ha intentado cruzar una habitación a las 2 de la mañana con una muleta, una vejiga rebelde y una tabla del suelo que crujía como si se riera de él. Su andar cambió, su equilibrio cambió, el dolor lo seguía de la cama a la silla, del porche a la chimenea, desde la luz de la mañana hasta las largas horas azules después del atardecer. Pero no era el mismo dolor de antes. El dolor de antes había sido una habitación cerrada. Este nuevo dolor era una campana. Sonaba con cada paso cuidadoso, recordándole que seguía allí,
que seguía respirando, que el mundo seguía pidiéndole que respondiera. Cuando regresó a la cabaña, Linda Brooks había dejado sopa en la nevera. Franco Alquer había apilado leña para una semana junto al porche y Megan Carter había pegado una nota en la puerta que decía, no repare puente solo. Esto es consejo médico y sentido común. Jack se quedó allí de pie sobre una muleta, leyéndolo 2 veces, y luego soltó una palada tan oxidada que sobresaltó a un cuervo de la barandilla. La manta de Bella seguía junto a la chimenea. El bebedero seguía esperando cerca de la puerta. Por primera vez no miró esas cosas con hambre, las miró con gratitud. En las semanas siguientes, Jack comenzó a reconstruir no solo lo que se había roto, sino también lo que había estado esperando ser útil. Reparó primero el puente, aunque esta vez lo hizo con ayuda. Frank llegó con una caja de herramientas más antigua que algunas religiones y un rostro tallado en su habitual expresión de tranquila desaprobación. El viejo veterano era delgado y curtido, su barba gris áspera a lo largo de su mandíbula, sus ojos azul pálido penetrantes bajo su gorro de lana y su humor tan seco que podría considerarse un peligro de incendio. Habló poco, pero cuando Jack intentó levantar una viga demasiado pronto, Frank lo miró y dijo, ¿piensas curar esa pierna o simplemente irritarla hasta que se rinda? Jack bajó la viga. Linda también vino, alta y delgada con su abrigo de lona arremendado, el cabello gris acero recogido bajo una gorra verde, moviéndose con la enérgica autoridad de una mujer que creía que la compasión se expresaba mejor a través del trabajo. Trajo clavos, sándwiches y 3 opiniones sobre el ángulo de la barandilla. Al atardecer, el puente se veía más fuerte, reforzado con tablones nuevos, soportes de acero y una barandilla que habría hecho que incluso Megan Carter dejara de mirarlo con desaprobación profesional. Después del puente vino la cabaña. Jack ensanchó los escalones de la entrada y construyó una rampa a lo largo del porche. No porque le gustara admitir debilidad, sino porque había aprendido que Merck necesitaba una arquitectura práctica. Reparó el techo correctamente, selló los huecos entre los troncos, despejó un rincón seco del cobertizo y lo convirtió en un pequeño corral forrado de paja. El primer animal llegó antes incluso de que hubiera terminado la puerta. Un joven mestizo de Beagle dejado en una cesta de ropa junto al porche. Una pata trasera mal envuelta en un paño de cocina. Orejas caídas demasiado grandes para su estrecha cabeza, pelaje marrón y blanco embarrado hasta las costillas y ojos llenos de la dignidad ofendida de alguien que esperaba un mejor transporte. Jack la llamó Penny porque era pequeña, de color cobre alrededor de las orejas y claramente convencida de que valía más de lo que nadie había pagado. Mordió uno de los cordones de su bota antes del mediodía y robó media galleta antes de la cena. Jack le dijo que era una criminal. Penny movió la cola como si recibiera una medalla. Luego llegó un viejo gato de granero con una oreja desgarrada, un perro cojo del camino de abajo y un cachorro de zorro traído por un granjero que fingió no importarle y luego se quedó parado afuera del cobertizo durante 10 minutos preguntando si viviría. Jack no los salvó a todos. Esa fue la lección más dura. Algunas criaturas llegaron demasiado tarde, demasiado frías, demasiado heridas y todo lo que pudo hacer fue mantenerlas calientes hasta el final. Pero se quedó, no se dio la vuelta. Quedarse, descubrió, era una forma de oración que Sara habría entendido. Una tarde, con el cielo limpio tras la lluvia, Jack talló un letrero en una tabla de pino. Sus manos eran más lentas ahora, los dedos marcados por las cicatrices rígidos alrededor del cuchillo, pero cada letra irregular se sentía honesta al emerger de la madera. El refugio de Bella, debajo, más pequeño y tosco, talló para aquellos que no pueden pedir. Cuando lo colgó sobre la puerta principal, la cabaña pareció cambiar de nombre en sus huesos. Ya no era un escondite, era un umbral. 2 días después llegó Emma Yao el coche antes de verlo. Los neumáticos crujían sobre la grava aún húmeda de la última tormenta. Salió al porche, una mano en la barandilla, el corsé mal disimulado bajo los vaqueros, el corazón comportándose como un baterista inexperto. Emma Miller estaba de pie junto a un sedán azul con una mochila al hombro, 26 años, alta y delgada como su padre, pero con el rostro más suave donde Sara había dejado su huella. Su cabello rubio oscuro caía sobre sus hombros en ondas sueltas, húmedas en las puntas por el montañés, y sus ojos azules y alegres eran cautelosos, reservados y brillantes, con sentimientos que aún no se había decidido a perdonar. Llevaba una chaqueta vaquera sobre una camisa blanca, vaqueros desteñidos y botas marrones que parecían demasiado nuevas para el barro. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El dolor se interponía entre ellos como una vieja puerta cerrada con llave. Entonces Penny escapó por la puerta entreabierta del cobertizo,
galopó por el patio con 3 patas buenas y una cojera dramática y se lanzó sobre las botas de Emma como si recibiera a una reina visitante. Emma bajó la mirada sobresaltada y luego se echó a reír. No fue una risa fuerte, no de esas que te dejan boquiabierto. Pero rompió el silencio de golpe. ¿Tienes una anfitriona de 3 patas?, preguntó. De 4, dijo Jack. Una pata simplemente prefiere ser la que manda. Emma volvió a reír y esta vez Jack oyó a Sara en su risa con tanta claridad que se le hizo un nudo en la garganta. No se apresuraron a disculparse. Comieron sopa en la mesa de la cocina. Primero hablaron de cosas del viaje, del puente, de los sándwiches de Linda, de los crímenes de Penny contra los cordones de los zapatos. Más tarde, cuando el crepúsculo se cernía sobre las ventanas, Emma tocó la taza azul desconchada que había pertenecido a Sara y dijo, odiaba que guardara sus cosas, pero no hablaras de ella. Jack miró sus manos. Pensé que el silencio era más seguro. ¿Para quién?, preguntó ella sin crueldad. La pregunta dio en el clavo. Jack respiró lenta e irregularmente. Por mí, tal vez no por ti. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Te extrañé mientras aún estabas viva. Ahí estaba la herida nombrada claramente. Jack asintió, aceptándolo porque la negación habría sido otra forma de huir. Lo siento, dijo. Las palabras eran pocas, pero esta vez no les pidió que hicieran todo el trabajo. Emma extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la suya. Tenía los dedos fríos de lavar los cuencos en el fregadero. Su agarre era el de Sara, firme y comprensivo, solo después de que la verdad hubiera sido invitada a entrar. Se quedó a pasar la noche, luego otra. Para la tercera mañana le estaba ayudando a limpiar el cobertizo, regañando a Penny y leyendo las etiquetas de los frascos de medicinas con la severa concentración de una mujer decidida a no perder a otro padre por terquedad. Esa mañana, después de que la lluvia hubiera pulido el mundo brillante y cada hoja reluciera como vidrio verde, Bella regresó. Jack sintió un cambio antes de comprenderlo. Penny dejó de mordisquear una cuerda. El viejo gato levantó su cabeza marcada por las cicatrices. Emma, de pie junto a la barandilla del porche, se quedó quieta. En el borde del claro estaba Bella, esbelta y fuerte, su pelaje negro y marrón brillante al sol, ojos afirmes como la luz del fuego recordaba. Lucky estaba a un lado de ella, más grande ahora, de lomo oscuro, orejas medio levantadas, la cola moviéndose con la alegría imprudente de una criatura que consideraba la contención un insulto personal. Daisy estaba al otro lado, más pequeña, con una marca pálida bajo la barbilla, tranquila y vigilante, su mirada pasando de Jack a Emma y luego a la puerta abierta. Jack no gritó al principio, no se apresuró. El viejo miedo resurgió, pero ya no lo dominaba. Bella dio un paso adelante, cruzó el patio y se detuvo en el porche. Durante un largo instante miró el letrero sobre la puerta, luego puso una pata en el primer escalón. LSY no pudo soportar la formalidad y la subió de inmediato, casi haciendo que Jack se tambalee antes de que Emma lo sujetara del brazo, riendo entre lágrimas repentinas. Daisy la siguió con silenciosa dignidad. Bella llegó la última. Jack se arrodilló con cuidado, su pierna herida protestando, y apoyó la mano en su cuello. Una cálida sensación de bienestar regresó. Bienvenida a casa, susurró. Bella apoyó brevemente la cabeza en su pecho, luego se giró hacia el patio, hacia el bosque, hacia la puerta abierta, eligiéndolo todo sin miedo. Emma estaba junto a Jack con una mano firme sobre su hombro. La cabaña detrás de ellos olía a pino, sopa, paja, humo viejo y nueva vida. Jack comprendió entonces que el amor no era una cadena y la sanación no era una puerta que se cerraba tras el dolor. El amor venía, se iba, regresaba, cambiaba de forma y solo pedía que hubiera espacio cuando llegaba. Esta vez había espacio. Esta vez la puerta se quedó abierta. A veces los milagros no llegan con truenos del cielo ni con un rayo de luz que cruza el firmamento. A veces Dios los envía silenciosamente a través de un perro cansado en la puerta, un corazón herido que aún elige la bondad. Una hija lo suficientemente valiente como para regresar o una segunda oportunidad escondida en una mañana cualquiera después de la lluvia. Jack aprendió que el amor no siempre es algo que podemos retener aferrándonos con fuerza. A veces el amor nos enseña a abrir la puerta, a soltar con fe y a confiar en que lo que está destinado a regresar encontrará su camino a casa. En nuestra vida diaria todos podemos enfrentar tormentas que nadie más puede ver. Dolor, soledad, arrepentimiento, miedo. Pero Dios a menudo coloca pequeños milagros en nuestro camino para recordarnos que no estamos olvidados. Un vecino que se preocupa por nosotros, un niño que perdona, un animal que necesita nuestra ayuda,
un simple acto de misericordia que poco a poco nos devuelve a la vida. Así que cuando la bondad llame a nuestra puerta, que nunca dejemos que el miedo responda primero. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves o comparte algún milagro que hayas presenciado. Suscríbete al canal para escuchar más historias conmovedoras de fe, amor, animales y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, proteja tu familia, sane las heridas de tu corazón y mantenga tu puerta abierta a la esperanza.